No sé si este es el lugar para esto, pero esta es una situación muy extraña e inquietante. Debido a la reciente mejoría en el clima, mi amigo y yo decidimos ir de campamento. Elegimos un lugar cerca de nuestra ciudad, pero no daremos el nombre para mantener el anonimato. Es un área boscosa cerca de un pequeño río, con varios sitios para acampar y senderos para bicicletas. Los caminos se adentran mucho en el bosque, que es donde mi amigo, lo llamaremos Tyler, y yo decidimos acampar. Conducimos unos 15 kilómetros dentro del bosque nacional y armamos el campamento allí. No solíamos acampar tan lejos, pero nos sentíamos bastante valientes. Al fin y al cabo era un viaje de solo 2 noches y teníamos todos los suministros necesarios. Suficiente comida y una buena caravana de los años 70 por si hacía demasiado frío. Es el tipo de caravana que va montada en la caja de una camioneta. Estábamos bastante seguros de que el viaje saldría bien. Decidimos simplemente armar el campamento el primer día. No logramos hacer una fogata adecuada, ya que el suelo apenas comenzaba a descongelarse, así que usamos una pequeña parrilla portátil que habíamos traído. Colocamos algunas linternas, unas cuantas sillas, y nos sentamos afuera a beber cerveza y relajarnos. Las cosas comenzaron a ponerse raras al atardecer. Al momento en que el sol empezó a ocultarse, notamos luces rojas de vez en cuando y sonidos extraños, indescriptibles, como si fueran voces llevadas por el viento, resonando de una manera antinatural. Es difícil de explicar. Nunca habíamos estado tan adentro del bosque, aunque también podría ser que simplemente no habíamos notado nada hasta ahora. Ambos estábamos inquietos, pero lo ignoramos hasta alrededor de las 10 de la noche. Las cosas pasaron de ser un poco extrañas a ser realmente raras y espeluznantes muy rápido. Las luces rojas parecían aparecer y flotar en el bosque a nuestro alrededor, solo para desaparecer en cuestión de segundos. Esto se intensificó cada vez más, hasta que, a lo lejos, vi un par de ojos de color naranja brillante, entre 2,5 metros y 3,5 metros del suelo, mirándonos fijamente. Estábamos aterrados. Estábamos demasiado borrachos para conducir, así que nos metimos en la caravana, la cerramos y nos fuimos a dormir. Afortunadamente estábamos borrachos. Al día siguiente todo parecía normal. Descubrimos algo que no habíamos visto el día anterior. Un sendero que se adentraba en el bosque, justo en el lugar donde vimos los ojos la noche anterior. A pesar de toda lógica, la curiosidad nos ganó y decidimos seguirlo. Tyler tenía un rifle, por si nos topábamos con algo peligroso. La mañana estaba nublada y desoladora. Los árboles aún no tenían hojas, lo que le daba al bosque un aspecto muerto e inquietante. Cuanto más avanzábamos en el sendero, más espesa se volvía la niebla, hasta que apenas podíamos ver unos 15 metros, como mucho. Después de avanzar poco más de 1 kilómetro por ese camino, nos encontramos con una pequeña cabaña en ruinas. Era más bien un cobertizo con ventanas. Dentro había cajas viejas y un enorme agujero en el piso que llevaba a un sótano espeluznante. También había una pequeña fogata cercana con algunos baldes y ladrillos alrededor. Era un claro pequeño, rodeado de maleza densa y árboles. Este lugar nos hizo sentir algo inquietos. Noté algo en el pasto cercano y lo recogí. Era un teléfono celular viejo, bastante destrozado. Revisamos la tarjeta SD y estaba bien, así que decidimos guardarla y revisarla después. En ese momento me di cuenta de que el sendero continuaba en el bosque a mi izquierda. Decidimos no seguir más después de encontrar esta cabaña. Nos sentíamos realmente asustados, y esos extraños sonidos comenzaron a escucharse de nuevo. Oímos movimiento en el bosque denso y neblinoso, hacia nuestra izquierda, y entonces ocurrió algo muy extraño. Ambos perdimos el sentido y salimos corriendo a toda velocidad por el camino de regreso. Cuando recuperamos la conciencia, el sol comenzaba a ponerse y ya estaba oscureciendo. No teníamos idea de lo que había sucedido, pero usé mi linterna para iluminar el sendero y volvimos corriendo. Fue la cosa más extraña, casi como un estado de fuga por unas 7 horas. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Cuando llegamos de vuelta al campamento, decidimos quedarnos en la caravana esa noche. Ya habíamos tenido suficiente tiempo afuera ese día. Esa noche nos costaba dormir, así que decidimos fumar un poco de marihuana. Mientras fumábamos noté las luces rojas por la ventana de nuevo. Pensé que estaba siendo paranoico y las ignoré. Cuando terminamos, nos fuimos a la cama. Tyler se durmió rápidamente, pero yo simplemente no podía dormir. Tenía una extraña sensación,
como si alguien nos estuviera observando. Escuché atentamente, pero no oía nada. La sensación se intensificaba y comencé a sentir un miedo real, casi al punto de no querer mirar por la ventana. Me escondí bajo las cobijas, y el sentimiento de terror solo aumentaba. Decidí mirar lentamente por la ventana. En ese momento me di cuenta de que esa sensación de estar siendo observado se había convertido en una sensación de terror absoluto. Miré con cuidado desde debajo de las cobijas y miré hacia las ventanas de la caravana. La caravana estaba oscura, y mi amigo roncaba. Miré hacia la ventana trasera, nada. Luego miré hacia la ventana lateral y mi sangre se heló. Me quedé congelado y casi grité. Los mismos ojos anaranjados que habíamos visto la noche anterior estaban mirándonos, inmóviles. Miré directamente a esos ojos, congelado de terror durante varios minutos. La criatura comenzó a golpear la puerta con una fuerza casi imposible, y finalmente reaccioné. Agarré mi pistola y disparé sin pensarlo. Un grito horrible resonó y algo, fuera lo que fuera, huyó. Mi amigo se despertó gritando y le dije que todo estaba bien, pero que nos iríamos. Dejé que siguiera durmiendo en la caravana mientras me subía al asiento del conductor y arrancaba la camioneta. Para mi absoluto horror, cuando encendí las luces delanteras, aparecieron cientos de pares de ojos rojos y anaranjados. Al encenderse las luces, se dispersaron. Arranqué y salí de allí tan rápido como pude. Cuando regresamos, revisamos la tarjeta SD que habíamos encontrado en el teléfono cerca de la cabaña. Contenía algo de música, algunas fotos personales y un solo video. El video mostraba la cabaña que habíamos visto, de noche, con el dueño del teléfono y otra persona aventurándose más allá en el sendero de lo que nosotros nos atrevimos. Los sonidos espeluznantes que habíamos escuchado se oían claramente a lo largo del video, y hacia el final apareció un par de ojos en el sendero, haciendo que el video parpadeara antes de que los que filmaban corrieran tan rápido como podían de vuelta, rodeados por las luces rojas, hasta que el teléfono se cayó mientras uno de ellos gritaba. Ahí terminó el video. Nos quedamos horrorizados. Este video era tan similar a las cosas que vimos esa noche, casi demasiado similar. Algo sucedió ahí, algo terrible. No vamos a volver a acampar. Todo esto fue una prueba sólida de que debemos mantenernos alejados de ese bosque. No tengo idea de qué fue del dueño del teléfono, ya que no había rastro alguno de ellos. Hace 6 meses tuve relaciones con la prometida de mi mejor amigo. No tengo excusas y no busco su simpatía o compasión con la historia que estoy por contar. Simplemente comparto una experiencia que, considerando lo sucedido, creo que necesita ser contada. Al enterarse y encontrarnos en un bar después de haber pasado el día juntos, mi amigo me agredió y fue arrestado poco después. No presenté cargos, pero en la pelea mi amigo causó muchos destrozos en el bar, y el dueño no fue tan indulgente con la situación. Fue sentenciado a unos meses de prisión, donde, increíblemente, encontró en sí mismo la capacidad para perdonarme. Nos conocíamos desde la infancia, y aunque lo que le había hecho era terrible, imperdonable, él decidió acercarse después de ser liberado y mostró interés en reconciliarnos. Su ex prometida se mudó poco después del incidente y no fue incluida en el deseo de mi amigo de encontrarse. Acepté, esperando que él simplemente buscara respuestas de por qué lo había hecho. Pero en cambio me dijo que quería dejar el pasado atrás, que al final del día yo seguía siendo un amigo cercano, algo que es extremadamente difícil de encontrar en estos tiempos social y políticamente divididos. Le agradecí por sus amables palabras y prometí que me esforzaría por recuperar su amistad y confianza. Después de pensar en qué podíamos hacer, finalmente decidimos visitar un viejo sendero de caminata en las afueras de la ciudad, uno que exploramos a fondo cuando éramos niños. La sugerencia había sido mía. Pensé que sería bueno para él tener una experiencia al aire libre después de su tiempo en prisión. No lo dije explícitamente, pero él lo entendió, mostrándose entusiasta con la idea. En un fin de semana, con pronóstico de buen clima y sin lluvias, partimos llevando con nosotros algo de equipo ligero para acampar, algunos refrigerios y un buen ánimo. El sendero no había cambiado mucho desde nuestra infancia. Serpenteaba a través de varios kilómetros de bosque, aunque de vez en cuando se bifurcaba en otras direcciones, y a lo largo del camino había varios sitios para acampar,
algunos con grava y otros sin pavimentar. A mitad del camino, sugerí que nos desviáramos del sendero principal y nos internáramos en una zona más densamente arbolada para evitar a las familias durante el día y a los adolescentes molestos después de anochecer. Él aceptó, y nos salimos del camino marcado. Subimos por una colina hasta llegar finalmente a la cima de una loma despejada que ofrecía una vista decente en todas las direcciones por varios kilómetros de bosque. Desde este punto de leve elevación, vimos un lugar ideal para establecer el campamento y pasamos la siguiente hora llegando allí, mientras recordábamos viejos recuerdos de la infancia y otros temas de conversación ligera. Ninguno de los dos parecía dispuesto a hablar de lo que había pasado meses atrás. Mi amigo parecía especialmente interesado en evitar temas que pudieran desviarse accidentalmente hacia su ex y mi relación con ella, y el tiempo que él pasó en prisión. 3 meses después de su sentencia, yo comencé una relación con una chica, con quien aún estoy, pero me abstuve de contarle esto, considerando que sería inapropiado en ese contexto. Una vez llegamos al lugar, desempacamos nuestras cosas, armamos las tiendas de campaña y sacamos algunos refrigerios. Tras charlar un rato sobre nada en particular, decidimos explorar un poco más, ya que habíamos establecido nuestro campamento y aún quedaba algo de luz en el cielo. Elegimos una dirección y partimos. Planeábamos regresar antes de que oscureciera, pero tras apenas 5 o 10 minutos de caminar entre la densa maleza sin despejar, el cielo de repente se oscureció, adquiriendo varios tonos de gris sin advertencia alguna, hasta que finalmente solo reinaba la oscuridad donde hacía unos momentos había luz. Ninguno de los dos había estado antes en esa parte aparentemente inexplorada del bosque, así que no podíamos confiar en nuestra memoria ni en señales familiares para guiarnos. A pesar de lo inquietante de la repentina llegada de la oscuridad, decidimos continuar, nuestra curiosidad despertada por el inexplicable cambio en el clima. Mi amigo me dijo que esperara, que iría a buscar las linternas que habíamos dejado en el campamento. Asentí y me apoyé en un árbol mientras miraba hacia el cielo. La luna que había aparecido acompañando al sol parecía estar oculta tras un velo. Su luz solo alcanzaba a iluminar débilmente el suelo. Supuse que el elemento que bloqueaba su luz era alguna especie de nube masiva u otro fenómeno meteorológico desconocido para mí. Pasaron quizá 2 minutos desde la partida de mi amigo, cuando escuché un sonido extraño en la distancia, una especie de prolongado suspiro insonoro, aparentemente el sonido de algún animal grande. No me sobresalté ni me sorprendí demasiado. Supuse que los animales del bosque también se habrían sentido desorientados por el repentino cambio en el ciclo día-noche, y se estarían apresurando, o incluso esforzando por adaptarse. Pero a pesar de la posibilidad de que el ruido lo hubiera causado un animal salvaje, me sentí atraído hacia él. Sabiendo que mi amigo no regresaría por al menos 10 minutos más, decidí investigar el sonido. Tenía mi teléfono conmigo, y aunque estábamos fuera del sendero principal, los campamentos seguían estando al alcance del oído. Podía gritar y alguien me escucharía, si no mi amigo. Atravesé la amplia extensión de arbustos espinosos hasta que finalmente llegué a un área con matorrales más bajos y sin espinas, en medio de los cuales había un sendero de hierba recientemente pisoteada. Esta fina línea de hierba aplastada conducía cuesta arriba, y sin ninguna razón más allá de la curiosidad casual, seguí las marcas frescas. Al llegar a la cima de la colina me encontré frente a una especie de monolito, una enorme losa de piedra plateada que brillaba intensamente a pesar de la luz tenue de la luna. En la base del monolito había un pedestal cuadrado hecho de otra piedra menos lustrosa. Una placa estaba fijada en el centro del pedestal, y en su superficie desgastada, estaban inscritas las palabras en una ornamentada letra. Aquí yace aquel que ordenó todo. Aquí descansa el príncipe del destino. No había fechas que marcaran el nacimiento y muerte del supuesto príncipe. No había otras palabras ni detalles de ningún tipo en esa cara del pedestal. Para este punto, estaba profundamente intrigado por la estructura, y había olvidado por completo mi promesa de esperar a mi amigo. Lleno de emoción, siempre he disfrutado lo enigmático y misterioso. Rodeé el monolito y, con sorpresa, encontré lo que supe de inmediato que había sido la fuente del suspiro que había escuchado antes. Un hombre se arrodillaba, encorvado frente a una depresión superficial en la tierra, dándome la espalda. Llevaba una capa con capucha o una túnica de un material oscuro y delgado.
y alrededor de su cintura tenía un cinturón burdeos al que estaba sujeto una vaina. El mango de una hoja curva era claramente visible en la luna sin nubes. Las manos del hombre estaban inmersas en un montón de tierra frente a la depresión, y murmuraba algo ininteligible para sí mismo. Después de unos segundos de observación silenciosa, durante los cuales no se percató de mi presencia, levantó sus manos cubiertas de tierra hacia el cielo nocturno y gritó: «He despojado e ingerido el cuerpo, dejando solo los ojos del destino para ser honrados por la luz de la madre luna. He profesado mi impureza ante el jardinero, y habiendo hecho esto, soy ahora por las leyes del destino, digno de su vista». Entonces la mano izquierda del hombre fue a la vaina y yo me tensé, pensando que de algún modo había notado mi presencia, y estaba a punto de sacar su arma contra mí. Pero aunque sí desenvainó el arma, una daga curva letal o una espada corta, la llevó hacia su propio rostro, aún arrodillado, su cuerpo aún de cara a la depresión, y más allá de eso, al descenso de la colina. Se apuñaló en el rostro y, emitiendo solo un pequeño sonido de incomodidad, se arrancó el ojo izquierdo de su cuenca. Observó el órgano por un momento con su ojo restante, luego lo metió casualmente en su boca. Estuve a punto de vomitar al verlo masticar su propio ojo, y casi grité involuntariamente cuando se lamió los jugos resultantes de la barbilla. Luego tomó el otro ojo, aparentemente saqueado de un cadáver, y lo insertó en la cuenca vacía. Esto me causó tanta repulsión como antes, pues siempre he sido algo quisquilloso con la higiene, y la idea de poner el ojo semidescompuesto de un muerto en una cuenca aún sangrante me enfermó más allá de toda medida. De alguna manera, en ese momento no me pregunté cómo el ojo había sobrevivido días, meses o incluso años de descomposición. Ahora, mirando hacia atrás, me alegro de no haberme quedado más tiempo en esa región donde los muertos parecían conservar aspectos y semblanzas de vida. En ningún momento durante esa grotesca cirugía, ni mientras masticaba el ojo, mostró señales de dolor significativas. Su postura se mantuvo estoica, incluso reverente. Con el ojo recién insertado, volvió a levantar la vista hacia el cielo. Aunque lo lógico sería pensar que solo miraba con su ojo sano, algo en su lenguaje corporal sugería que ambos ojos, incluida la pieza necrotizada, veían perfectamente, de manera imposible. Sin que yo provocara nada, su atención se desvió hacia mí. Un ruido, quizá un animal pequeño moviendo una pila de piedras a unos metros, hizo que la cabeza del extraño girara en dirección al sonido, y ahí fue cuando me vio. Antes de que pudiera disculparme o intentar huir, él ya estaba sobre mí. Su cuerpo se lanzó contra el mío con una fuerza descomunal, y mi cabeza casi se estrelló contra la esquina del pedestal. Me dio un golpe en la sien, dejándome aturdido. A través de mi visión borrosa lo vi desenfundar su cuchillo y sentí cómo mi corazón se hundía al ver la hoja ensangrentada tan de cerca, con restos de nervio óptico colgando de su filo recién afilado. Una de sus manos, gruesa y callosa, me sujetó del cuello y me levantó hasta quedar frente a su rostro que aún goteaba sangre tibia. Las gotas caían en mi cara y se deslizaban por mis mejillas. Su ojo sano era oscuro, concentrado, mientras que el otro, con una pupila azul y una expresión vacía, parecía observarme con una intensidad que indicaba algo más allá de la simple vista, como si no mirara mi rostro aterrorizado, sino algo mucho más profundo. Tras unos momentos de silenciosa observación, sus labios, delgados y tan grises que parecían casi pálidos, formaron una mueca de desagrado, y su agarre en mi garganta se aflojó. Guardó el cuchillo en su vaina y se levantó, dejándome temblando pero ileso. «No estás destinado a ser sacrificado, al menos no por mi mano. Otro ya ha reclamado tu vida», murmuró con una voz desprovista de emoción. Aún en el suelo me alejé poco a poco hasta que mi cabeza golpeó el pedestal. Usé esto como apoyo para ponerme de pie y miré a mi alrededor, esperando ver a mi amigo acercándose por la colina, o al menos en dirección hacia mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué el destino te pone ante mí solo para negarme un alma? Se me prometió una ofrenda, una vida para que yo pueda recuperar de la tumba la vida de mi amada, dijo, más como un lamento que como una amenaza. Me tomó unos segundos darme cuenta de que su última pregunta iba dirigida a mí. Le respondí con voz temblorosa, explicándole cómo había llegado al bosque con un grupo de personas, uno de los cuales había regresado al campamento para buscar linternas para una exploración nocturna. La sugerencia de que había más personas no pareció afectarlo en absoluto.
Simplemente me miró con lo que parecía ser una expresión de tristeza incomprensible, como si permitir que viviera le causara un profundo dolor. «Vuelve a tu grupo. Yo esperaré aquí por otro», dijo finalmente. Sin esperar más, bajé rápidamente la colina y corrí en dirección al campamento. A medio camino, tropecé con mi amigo, quien caminaba cuidadosamente entre la maleza bajo la luz de la luna. No traía la linterna consigo, lo cual me sorprendió. Aún sobresaltado por la casi colisión y por la falta de luz, le pregunté si algo estaba mal, temiendo que el extraño hubiera venido acompañado por otras personas. Sin embargo, el rostro de mi amigo no mostraba ni preocupación ni sorpresa, sino una expresión de determinación sombría. Al acercarme, noté algo metálico que brillaba en sus manos, un arma. ¿Realmente crees que estaría dispuesto a reconciliarme contigo? ¿Crees que alguien puede perdonar en 6 meses que le arruines la vida, aunque no hubiera ido a prisión y hubiera seguido libre? ¿En serio piensas que podría superar lo que hiciste, tú, con mi prometida? Escuché sus palabras, pero no podía apartar la vista del arma que apuntaba directamente a mi estómago. Su aparente entusiasmo por recuperar nuestra amistad había sido excesivo desde el principio. El viaje, una venganza disfrazada. Todo cobraba sentido en ese momento. No buscaba reconciliación, sino revancha. ¿Entonces vas a matarme aquí? ¿Dispararme y dejarme pudrir en el bosque? Aunque sus ojos ardían con deseos de venganza, vi un destello de duda en su expresión. Desvió la mirada por un segundo antes de volver a fijarla en mí. Te dejaré elegir dónde sucede, pero va a suceder. No hay vuelta atrás después de esto, después de lo que hiciste. Sabía por el tono frío y firme de su voz que hablaba en serio. Estaba decidido a matarme, sin importar dónde estuviéramos. En ese momento se me ocurrió una idea, un último intento de salvación. Asentí lentamente y di la vuelta con las manos en alto en un gesto de rendición. Sin decirle a dónde iba, comencé a caminar de regreso hacia la colina, con mi amigo siguiéndome de cerca, seguramente apuntando con el arma a mi espalda. Avanzamos en silencio hasta la cima de la colina, y me detuve justo antes del monolito, de forma que mi cuerpo ocultaba la vista del espacio detrás de la estructura. Giré, bajé las manos y señalé en torno a nosotros. Mi amigo examinó el lugar durante un momento, manteniendo el arma apuntada a mi pecho. Levantó las cejas con una expresión que parecía decir, «No está mal», antes de retomar su tarea morbosa. «¿Hay algo que quieras decir?», preguntó con calma, sin rastro de enojo o tristeza en su voz. «Lo siento», respondí sinceramente, aunque mis palabras tenían un doble significado. Intenté controlar el temblor de mi cuerpo, mientras disimuladamente llevaba el talón de mi pie derecho hacia atrás, rozando el borde del monolito. El sonido resultante fue suave pero claramente audible en el silencio elevado de la colina. Una expresión de confusión cruzó el rostro de mi amigo y apretó más el arma. Pero antes de que pudiera disparar, una sombra pasó detrás del monolito, y él giró el arma en dirección al intruso invisible. Aproveché para lanzarme hacia un lado, planeando rodar ladera abajo, pero la convicción asesina de mi amigo superó el breve elemento de distracción. El arma volvió a apuntarme, y sentí el dolor de una bala rozando mi hombro antes de siquiera escuchar el estruendo del disparo. Cayendo cuesta abajo en la oscuridad, escuché 2 disparos más, pero ninguno me alcanzó. Mi descenso apresurado fue detenido dolorosamente a mitad de camino por una pequeña protuberancia de rocas. Aturdido y sangrando, oí sonidos de lucha en la cima de la colina y luego más disparos, dirigidos, al parecer, contra el hombre extraño al que había llevado sigilosamente a mi amigo. El destino siempre generoso me ha traído un sacrificio después de todo. Esta alma no está reclamada, así que la hago mía, exclamó la voz del hombre rasposa y entrecortada, como si hablara en medio de un esfuerzo físico intenso. No escuché respuesta de mi amigo, salvo algunos gruñidos de combate. Ninguno de los dos parecía herido, al menos no de gravedad. No queriendo quedarme a ver quién triunfaba, pues ambos habían intentado matarme en menos de 1 hora, continué mi descenso y, al llegar al pie de la colina, corrí hacia la oscuridad del bosque, dejando a mis posibles asesinos librando su duelo en la cima. A pesar del plan de mi amigo para matarme, dejé comida y agua en el campamento, llevándome solo lo esencial. Habíamos llegado en mi coche, así que no había ninguna razón para no usarlo para escapar. Conduje con un hombro herido,
golpes y raspones por todo el cuerpo, y el terror impregnado en mi corazón. Desde entonces, he abandonado mi apartamento y me mudé a una casa con mi novia, con quien planeo casarme antes de que termine el año. Ha pasado casi un mes desde aquel desafortunado viaje de campamento, y no he escuchado nada sobre el destino de mi amigo, aunque su oficial de libertad condicional me llamó en una ocasión para preguntarme si sabía algo sobre su paradero. Mentí, claro. En esa conversación comprendí que mi amigo no le había contado a nadie sobre el viaje, lo cual no me sorprendió, considerando sus verdaderas intenciones. Comparto esta historia ahora, después de tanto tiempo, porque la culpa aún me consume. Toda la situación fue mi culpa. Yo soy el único al que se le puede asignar toda la responsabilidad. Si mi amigo sigue vivo y aún alberga deseos de venganza en su corazón, me gustaría que supiera que lamento todo. No espero su perdón, ni siquiera creo quererlo. Solo quiero que todo esto termine de una forma u otra. A veces, durante las noches en las que el sueño me evade, revivo cada detalle de aquel viaje. La culpa y el miedo se combinan, haciendo que todo vuelva a parecer tan real, como si estuviera de nuevo en aquella colina oscura, rodeado por un silencio mortal y con el frío peso de la traición entre nosotros. No importa cuántas veces repase mentalmente lo ocurrido, siempre termino en el mismo lugar, enfrentando las consecuencias de mis propias decisiones. La traición que cometí contra mi amigo fue imperdonable, y sé que merezco cada momento de incertidumbre y arrepentimiento que esto me ha traído. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, con esa mirada que mezcla dolor y furia. Fue mi amigo más cercano, casi un hermano, y lo traicioné de la peor manera posible. Lo que no puedo sacarme de la cabeza, lo que más me duele, es la idea de que, en algún rincón de esos bosques o en algún lugar oscuro y olvidado, él aún pueda estar ahí, esperando su momento para vengarse. Desde aquella noche he hecho todo lo posible por seguir adelante. Estoy construyendo una nueva vida, con la esperanza de dejar atrás los errores del pasado. Mi novia no sabe nada de lo ocurrido, y temo que nunca lo entendería si se lo contara. He pensado en contarle la verdad muchas veces, en abrirme completamente, pero el miedo a que me juzgue o me abandone es demasiado grande. Así que, por ahora, llevo el peso de esta historia solo, guardando los secretos de una noche que me cambió para siempre. Hay días en los que me pregunto si realmente escapé de aquel bosque. ¿O acaso sigo atrapado en una especie de pesadilla, en la que la realidad y la culpa se entrelazan sin fin? No lo sé. Lo único que sé es que llevo conmigo una carga que quizás nunca pueda soltar. Si alguna vez mi amigo encuentra el modo de cumplir con su venganza, no estoy seguro de si tendré la fuerza para enfrentarlo de nuevo. Pero hasta que ese día llegue, si es que llega, trataré de vivir cada día con la intención de ser mejor, de no repetir los mismos errores, aunque el fantasma de lo que ocurrió siga persiguiéndome en cada rincón de mi mente. Y si algún día lees esto, amigo mío, quiero que sepas que lo lamento. Lamento profundamente cada elección que nos llevó a este punto. No espero ni busco tu perdón. Sé que no lo merezco. Solo quiero paz, y si esa paz solo llega cuando tú encuentres la tuya, entonces acepto el destino que me hayas reservado. Primero necesitas entender que ni siquiera sabía que esto podía suceder. Nunca había escuchado historias de miedo. Nunca participé en ninguna leyenda familiar. He ido de campamento muchas veces antes de esto, y todas las historias de miedo, junto a la fogata que he escuchado, siempre tenían que ver con personas. Personas reales. Ya sabes a lo que me refiero. El hombre lobo, el asesino psicópata. Incluso la mayoría de las leyendas de Internet hoy en día tienen algún tipo de presencia externa que causa el peligro. Así que tienes que creerme cuando te digo que no pude haber anticipado esto. Esto no fue mi imaginación, y no podía serlo. Mi novia y yo decidimos hacer un viaje de campamento a nuestro bosque nacional local. Nada muy emocionante excepto por el hecho de que ella había estado actuando algo extraña la semana previa a nuestro viaje, y en todo el trayecto se veía nerviosa, incluso parecía dudar de ir. Le aseguré que era porque nunca había acampado antes, y que probablemente había escuchado o leído alguna historia que la asustaba. En ese momento no me preocupaba demasiado. Cuando llegamos al campamento que había alquilado,
Ella pareció relajarse, pero no del todo. No podía averiguar qué la preocupaba, y ella parecía no querer hablar de ello. No pasó nada sospechoso, espeluznante o remotamente digno de una película de terror en los días que estuvimos allí. Eso debe quedar claro, porque a pesar de que fue un viaje encantador y pacífico, ella parecía estar en tensión, y a veces incluso asustada. Cuando le dije que pensaba que deberíamos acortar el viaje y volver a casa, el miedo en sus ojos pareció intensificarse, pero aún así estuvo de acuerdo, siempre y cuando hiciéramos una caminata por el bosque primero. Al principio no me pareció sospechoso cuando me pidió que camináramos hasta la base de una montaña específica, porque era hermosa en esa época del año. La nieve ya se había derretido casi por completo, pero quedaba la suficiente para que se vieran las puntas verdes de los árboles asomándose entre el bosque, que una vez estuvo cubierto de nieve. Cuando llegamos al final del sendero, finalmente parecía relajada, más relajada de lo que había estado en los últimos días. Se sentó en el suelo, que aún tenía algunos restos de nieve, y exhaló un suspiro de alivio. Me alegraba de que finalmente se sintiera mejor. «Rivi», dijo su voz suave y temblorosa, como si estuviera llorando. Me giré para mirarla, listo para consolarla de cualquier manera que necesitara. Y ahí estaba, mi novia de 4 años de rodillas con una caja de madera en sus manos. En el centro de esa caja, había una banda negra que parecía brillar como la nieve recién caída. Mi corazón se detuvo, y antes de que ella pudiera hacer la pregunta que sabía que venía, dije que sí. Luego lo repetí una y otra vez sin detenerme hasta que deslizó el anillo, que me pareció que quedaba un poco suelto, en mi dedo. Quería besarla allí mismo en la montaña, pero antes de que pudiera hacerlo ella me jaló hacia un abrazo, con lágrimas corriendo por sus ojos. «Lo siento», susurró. Y antes de que pudiera responderle, me di cuenta de dónde estábamos. Tuve que parpadear varias veces antes de poder creerlo realmente. Antes de describir lo que vi, tengo que decirte que no sé cómo describirlo exactamente por lo irreal que era. Un momento estábamos en la cima de una montaña, con parches de nieve derritiéndose en el suelo, y al siguiente estábamos en un bosque junto a una costa. Casi me caigo del acantilado, a solo unos centímetros de mis pies. Mi corazón latía con fuerza y no sabía si el estruendo provenía de mis oídos o del agua debajo de nosotros. «¿Qué es esto?», le espeté. Ella no reaccionó a mi arrebato y no me respondió. En cambio, me tomó de la mano y me llevó más adentro del bosque costero. No sé realmente cuánto tiempo caminamos. Esta siguiente parte es difícil de contar, no solo por la cantidad de emociones que sentía, sino porque creo que pronto entenderás. El bosque en el que estábamos era extraño, por decirlo menos. Casi cada paso que dábamos era en un pequeño cuerpo de agua. La luz del sol había cambiado de mediodía a mañana y nunca parecía variar, y algo nos estaba siguiendo. Creo que mi novia lo sabía, porque aunque nunca giró la cabeza para mirarme, su propia ansiedad parecía llenar el aire y vibrar. Ella me llevó a un gran estanque que parecía estar en el centro del bosque. Cuando llegamos al borde, dio un paso atrás y lo miró con tal desprecio, que antes de que pudiera preguntarle qué estaba pasando, sentí como si mi piel se incendiara. Me quité la ropa, pero esto no parecía ayudar y después de no pensarlo demasiado, me dirigí hacia el agua frente a nosotros. Solo avancé un par de pasos en el agua cuando escuché la voz de Lev. No me llamaba a mí, sino a lo que sea que nos había estado siguiendo. «No puedo dejar que hagan esto», dijo, comenzando a quitarse su propia ropa. «No te corresponde tomar esa decisión», respondió una voz tras un momento de silencio. «Sé lo que hice, pero lo estoy deshaciendo. Ellos no... Esto no es tu elección». Esas fueron las últimas palabras que escuché de ella. Me tomó de la mano y me sacó del agua. Mi piel dejó de arder y la observé caminar hacia el centro del estanque cristalino hasta que su cabeza se sumergió. Cuando comprendí lo que estaba ocurriendo, intenté regresar al agua, pero comenzó a hervir y un chillido, un sonido entre clics, resonó por todo el bosque. No me enorgullece admitir que habría salido corriendo si no estuviera paralizado por el miedo ante la criatura que tenía frente a mí. Tenía forma humana, pero era más alargada y delgada. Su piel parecía corteza de árbol, como musgo y corteza, y de alguna manera debajo de todo eso había hueso, dientes y una sustancia viscosa que rezumaba de sus articulaciones. La cosa se movió hacia mí, dejando escapar un siseo bajo y un chasquido. Su rostro sin ojos se acercaba más y más a mí hasta casi rozarme.
Abrió la boca y de alguna manera, una voz chirriante resonó a mi alrededor. «Sal de aquí». Desperté de mi parálisis y no perdí tiempo en obedecer. Encontrar mi camino fuera de ese lugar desconocido fue bastante difícil sin el sonido de esos chillidos llenando el aire. Pero una vez que encontré mi coche, conduje en la dirección general que mi cerebro, aturdido por el miedo, podía recordar para salir del parque y nunca miré atrás. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de los efectos secundarios de mi encuentro en el bosque. El primero es que de vez en cuando el sol está alto y estoy cerca de un cuerpo de agua natural, mi piel pica y arde como si fuera a estallar en llamas. El segundo es que ya no veo las plantas o los árboles como organismos pasivos. Cada vez que veo una planta de interior, o incluso pienso en regresar para encontrar a Lev, veo la cara de esa criatura mirándome con su rostro de corteza, y escucho esa voz que no debería haber sido posible. Trabajo en los veranos como consejero en un campamento en las partes del norte de Ontario, Canadá. En la fecha en la que ocurrió este incidente en particular, estaba acampando con un grupo de niños de 10 años, en el mismo lago donde se encuentra el campamento de verano. Como en una excursión de campamento de rutina, remamos en canoa hasta el sitio y montamos nuestras tiendas. Mi compañero consejero, Mike, y yo nos turnamos para supervisar a los niños mientras nadan, construyen fuertes, juegan, etc. Cocinamos algo de comida en la fogata, nos sentamos a contar historias, preparamos s'mores, la típica experiencia canadiense de campamento. Alrededor de las 9:30, les digo a los niños que es hora de dormir, y ellos se dirigen a sus tiendas, que estaban ubicadas a un pequeño trecho de la orilla, pero aún a la vista desde donde teníamos la fogata. Así que los niños se han ido a dormir, y Mike y yo estamos pasando el rato junto al agua, fumando un cigarrillo, simplemente charlando antes de decidir meternos a nuestra tienda y dar por terminada la noche. Lo que sucedió después aún me perturba hasta el día de hoy, y se ha convertido en mi historia de terror preferida para contar alrededor de la fogata. Estábamos ambos mirando al agua negra como el carbón, cuando vimos una pequeña luz que se acercaba lentamente, ligeramente sobre el nivel del agua. Estuvimos especulando sobre qué podría ser durante unos minutos, hasta que se acercó lo suficiente como para ver que estaba montada en la parte delantera de un kayak y que alguien se estaba aproximando a nuestro campamento. Ahora bien, es importante señalar que como consejeros de campamento, parte de nuestra capacitación abarca cómo lidiar con encuentros con extraños en un entorno en el que somos responsables de un grupo de niños en una propiedad pública. Estaba preparado para darle al misterioso remero el discurso típico sobre cómo estamos acampando con un grupo de una organización reconocida y le pediríamos respetuosamente que buscara otro lugar para acampar. Sin embargo, la apariencia de esta persona me heló hasta los huesos cuando la luz se acercó. Remando en este kayak estaba una mujer que aparentaba tener unos 60 años. Tenía un cabello extremadamente largo y canoso que flotaba en el agua. Su piel parecía de cuero viejo y sus ojos muertos eran difíciles de ver debajo de todas sus arrugas. Me miró directamente, y cuando habló, me di cuenta de que le faltaban la mayoría de los dientes. ¿Están todos tus niños seguros en sus camas?, me preguntó señalando en dirección a las tiendas. Sin saber realmente cómo responder y, francamente, asustado hasta el límite, le respondí diciéndole que estaban bien y que debía irse. Eso es bueno, tal como se esperaba para esta hora, dijo con una sonrisa. Luego giró su kayak y se alejó remando en la noche. En este punto, tanto Mike como yo estábamos realmente muy asustados, no solo por la apariencia de esta mujer misteriosa que parecía un cadáver andante, sino también por su pregunta sobre la ubicación y la seguridad de los niños que habíamos traído en esta excursión. Sin saber qué más hacer, agarramos nuestros cuchillos de caza y nos sentamos junto a la fogata después de revisar a los niños. Media hora después es cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente aterradoras. Al otro lado del lago, una consejera estaba liderando otra excursión para niños del mismo grupo de edad. Ella me envió un mensaje de texto que decía algo como: «Oye, Sean, deja de molestarnos. Esto no es gracioso. Mis niños están realmente asustados». La llamé de inmediato y le dije que yo también acababa de ver a alguien cerca de mi campamento que parecía inquietante y que no estaba tratando de hacer una broma. Aparentemente, uno de sus niños había abierto la puerta de su tienda para ir al baño
y vio a una mujer con el pelo largo, de pie con los brazos extendidos hacia ellos, cerca de la orilla del lago. Después de esa extraña visita, Mike y yo pasamos el resto de la noche en un estado de alerta, escuchando atentamente cualquier ruido que viniera del bosque o de la orilla. La oscuridad parecía más densa de lo normal, y los sonidos de la noche, el viento entre los árboles, el crujir de ramas, el murmullo del lago, parecían demasiado intensos, como si la misma naturaleza nos estuviera observando. Había pasado ya más de una hora desde que la mujer se fue cuando de repente escuchamos un crujido de ramas que venía del sendero que llevaba al bosque, un ruido pesado, como si alguien caminara con botas sobre hojas secas. Nos quedamos en silencio absoluto, conteniendo la respiración. Sin darnos cuenta, ambos agarramos firmemente nuestros cuchillos y apagamos la fogata, dejando el campamento en penumbra para no llamar la atención. Los pasos se hicieron más claros y, para nuestro horror, se detuvieron justo donde comenzaba el bosque, a solo unos metros de donde habíamos montado nuestras tiendas. Nos escondimos tras un grupo de árboles tratando de ver algo en la oscuridad, pero la persona o quien fuera que estaba allí permanecía invisible, como si se estuviera ocultando también. ¿Viste algo?, susurró Mike sin apartar la vista de la penumbra. Negué con la cabeza, mis ojos esforzándose en la negrura, cuando de repente escuchamos un sonido metálico, como el tintineo de una cadena o el chasquido de una navaja al abrirse. Ambos nos miramos paralizados. Era imposible saber si esa persona estaba armada, pero algo en el sonido heló la sangre. La figura permaneció inmóvil por unos minutos, y luego escuchamos cómo los pasos retrocedían, perdiéndose lentamente entre los árboles hasta que se desvanecieron por completo. Sin embargo, el sentimiento de seguridad no regresó. Sabíamos que había alguien rondando nuestro campamento, y la inquietud no nos dejaba ni un segundo. Intentamos calmarnos pensando que, tal vez, podría haber sido algún cazador o excursionista extraviado. Sin embargo, no era común que alguien se acercara tanto al campamento en plena noche y menos sin identificarse. Aún así, tratamos de convencernos de que no volvería. Vigilamos hasta cerca de las 3 de la mañana cuando finalmente la fatiga nos venció y decidimos dormir, tomando turnos para vigilar el área. A las 6, con las primeras luces del amanecer, me desperté sobresaltado por un ruido cerca de las tiendas. Me levanté rápidamente, todavía con el cuchillo en la mano, y vi que uno de los chicos, Ben, estaba asomándose fuera de su tienda, asustado. «Sean, alguien estuvo aquí anoche», me dijo en voz baja, su rostro pálido. Escuché algo cerca de la tienda. Pensé que era un animal, pero entonces vi unos pies. Mi corazón dio un vuelco. ¿Unos pies? ¿Estabas seguro de que era una persona? Él asintió, con los ojos aún llenos de terror. No me atreví a salir, solo los vi pasar junto a la tienda. Estuve despierto toda la noche esperando que se fuera. Mientras escuchaba a Ben, un horrible pensamiento cruzó mi mente. Me di cuenta de que nunca revisamos alrededor de las tiendas ni el perímetro después de que escuchamos a esa persona irse hacia el bosque. Con la garganta seca, decidí rodear el campamento, y a unos metros de las tiendas, encontré algo que me dejó helado. Huellas frescas en la tierra húmeda, claramente de botas, y parecían rodear la zona donde dormían los niños. No eran huellas de alguien que solo pasaba por allí, sino de alguien que había dado varias vueltas, quedándose en el campamento por un tiempo prolongado. Cuando se lo mostré a Mike, su expresión se volvió tan seria como la mía. Sabíamos que alguien había estado allí observándonos, quizá mucho más cerca de lo que creíamos. Y lo más perturbador de todo es que ni siquiera sabíamos cuánto tiempo había pasado en el campamento, o cuántas veces se había acercado a las tiendas mientras nosotros estábamos distraídos hablando en la fogata. Rápidamente despertamos a los chicos y les dijimos que era hora de volver al campamento principal. Les explicamos que la excursión había terminado antes de tiempo, inventando una excusa sobre el clima, y los llevamos de regreso en silencio. Todo el trayecto de vuelta sentía los ojos clavados en mi espalda, como si aún nos estuvieran observando desde algún lugar escondido entre los árboles. De regreso al campamento principal, informamos a los supervisores sobre lo sucedido. Decidieron enviar a un guardabosques a revisar el sitio, pero nunca encontraron a nadie. Tampoco supieron explicarnos por qué esa mujer había aparecido en medio de la noche, ni por qué alguien desconocido rondaba nuestro campamento. Desde ese verano,
Cada vez que acampamos cerca de ese lago, siempre miro al bosque un poco más de lo necesario, esperando no volver a ver esa extraña silueta en la orilla o esos pasos en la oscuridad. De 2013 a 2019 trabajé en educación al aire libre, en varios campamentos de verano y centros de educación en la naturaleza en Canadá, principalmente en Ontario, aunque pasé una temporada en las montañas rocosas. Habiendo crecido asistiendo a campamentos de estancia y participando en programas de liderazgo de un mes de duración con componentes de canotaje en áreas remotas, estaba bien preparada para guiar a un grupo de chicas adolescentes de un campamento en Georgian Bay, en una excursión de campamento de 2 semanas en la región de Temagami, durante mi primer año como consejera. La región de Temagami está ubicada entre North Bay, Sudbury y Timmins, Ontario. Esta área alberga varios parques provinciales, maravillosas rutas para caminatas y canotaje, y la reserva indígena de Bear Island. Nuestra ruta era bastante típica, comenzando en la región de Whitefish Falls y terminando en la carretera 11 después de 14 días de remar, portear, hacer caminatas y fogatas. Teníamos un teléfono satelital para reportarnos diariamente con el director del campamento, y en caso de emergencia, también contábamos con varios puntos de salida a lo largo de la ruta. Hasta nuestra penúltima noche habíamos tenido un tiempo divertido y relativamente tranquilo, aparte de una ligera deshidratación y los típicos golpes y raspones. Cerca del final de nuestro viaje, estábamos haciendo campamento libre en la orilla de una isla deshabitada en Bear Lake, que se reconoce como parte de la reserva indígena de Bear Island. Es un área preciosa y estábamos frente a la isla principal, donde vive la mayoría de la población de aproximadamente 250 personas. Habíamos apagado la fogata y nos habíamos ido a dormir cuando, aproximadamente 1 hora después de quedarme dormida, me despertó de golpe el sonido de una lancha con un motor fuerte. Obviamente esto no es tan raro, ya que es un lago grande y muchas personas usan botes para llegar a la costa o a sus casas en islas apartadas. Sin embargo, eran alrededor de las 11 de la noche y todo había estado tranquilo en las últimas horas. El motor se detuvo y pude escuchar claramente los sonidos de una discusión. Parecía que había al menos un hombre y una mujer, y estaban muy enojados, gritándose, aunque no pude escuchar nada específico porque estaban demasiado lejos de la costa. De repente la mujer gritó, escuché un chapoteo en el agua y luego, un silencio total. En ese momento estaba bastante asustada y rezaba para que mis chicas no se hubieran despertado. Pero no tuve tanta suerte, porque enseguida escuché murmullos desde su tienda y pude darme cuenta de que estaban asustadas. Estaba a punto de abrir la cremallera de mi tienda para asomarme y ver si tal vez los de la lancha habían tenido un accidente o algo así, cuando mi tienda entera se iluminó. La luz se movió lentamente sobre mí y hacia la tienda de las chicas. Esto hizo que se quedaran en completo silencio. En un tono normal pude decirles que se quedaran absolutamente quietas. La luz volvió a moverse hacia mi tienda y luego nuevamente hacia la de ellas. Solo puedo suponer que debía ser algún tipo de bote con un reflector. Si alguien tiene alguna idea de qué tipo de bote podría ser, hágamelo saber. Después de lo que pareció una eternidad, que en realidad fueron solo unos 5 minutos, la luz se apagó, y escuché que el motor se encendió y se desvaneció mientras el bote se alejaba de nosotras. Inmediatamente busqué el teléfono satelital y llamé a nuestro director de campamento, quien nos dio el número de la policía local. Los llamé y me dijeron que le pasarían la información que les di al destacamento nativo local en Bear Island. Creo que ninguna de nosotras durmió esa noche, y me levanté a las 5 de la mañana para sacar mi canoa y echar un vistazo alrededor. Pensé que tal vez alguien había caído por la borda y había logrado nadar hasta la orilla. Obviamente no encontré a nadie, ni tampoco había nada flotando en el agua, aunque es un cuerpo de agua bastante profundo. Ninguna de nosotras quería acampar una noche más, así que llamé al campamento y les pedí que fueran al punto de recogida un día antes. Remamos como locas y no hablamos mucho. Creo que ninguna de nosotras realmente quería especular sobre lo que podríamos haber escuchado, o lo que habría pasado si hubiéramos hecho ruido o nos hubiéramos movido cuando la luz estaba sobre nuestras tiendas. He pensado mucho en esto a lo largo de los años, pero siempre que cuento la historia, la gente suele ser bastante escéptica.
Recientemente empecé a investigar casos de personas desaparecidas en la zona, aunque sin mucha suerte. Si alguien que esté leyendo esto está familiarizado con los problemas de los pueblos indígenas en Canadá, sabrá que hay una epidemia de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas, y estos casos suelen pasar desapercibidos o sin resolver. Vivo en las estribaciones de las montañas Apalaches en el noreste de Georgia. Es una zona hermosa con cientos de kilómetros de bosque nacional, algunos excelentes parques estatales y un montón de lugares fantásticos para acampar. Lamentablemente, mi ciudad natal también es relativamente pobre. Aunque hay algunos residentes de fuera de la ciudad, de Atlanta y otros lugares, mucha gente aquí es realmente pobre. Yo trabajo como redactor técnico freelance, así que puedo hacer la mayor parte de mi trabajo en línea. Si no fuera por eso, probablemente tendría que mudarme a otro lugar. Es solo uno de esos pueblos pequeños que te quitan la capacidad de lograr algo en la vida si te quedas allí demasiado tiempo, al menos sin tener otra opción. Excluyendo a unos pocos médicos, abogados y empleados de Georgia Power, el único empleo en la zona es en Walmart, restaurantes de comida rápida y un par de supermercados. Al este de mi pueblo hay un enorme bosque nacional. Está lleno de excelentes lugares para acampar y muchos senderos de senderismo relativamente poco usados. Disfruto mucho hacer senderismo allí con mi perro, pero a veces puede ser una experiencia un poco inquietante. Está a unos 16 kilómetros en coche desde el pueblo, y no hay servicio de celular ni casas en kilómetros a la redonda. En el pasado, ha habido muchos robos de vehículos en las cabeceras de los senderos. Los estacionamientos de grava en algunos de ellos brillan con pedacitos de vidrio roto, que supongo que fueron ventanas de autos. A veces, hay personas realmente sospechosas merodeando por estos estacionamientos o simplemente conduciendo por los caminos de servicio forestal. Estos caminos son realmente accidentados, y ves autos destartalados de unos $500 avanzando a toda velocidad por carreteras que están pensadas para un 4x4. Algunas de las personas que ves en esos autos parecen el tipo de personas que uno evita a toda costa. Dicho esto, sigue siendo un excelente lugar para acampar. Sin embargo, solo hay que tener cuidado. Hace unos años, 2 amigos y yo decidimos ir a jugar paintball en el bosque nacional. Probablemente no sea legal, lo sé. Decidimos convertir la expedición de paintball en una salida de campamento para poder jugar de nuevo a la mañana siguiente. Después de un día bastante tranquilo disparándonos bolas de pintura, manejamos unos pocos kilómetros hasta uno de los lugares más populares para acampar. Desafortunadamente, un grupo de iglesia o algo así había ocupado todos los sitios en el área. Este era realmente el único lugar para acampar que conocíamos, y ya se estaba haciendo tarde. Decidimos seguir buscando, así que conducimos alrededor de 1 hora, adentrándonos cada vez más en el bosque. A esa altura ya estaba oscureciendo y estábamos empezando a preocuparnos por encontrar un lugar. Todos teníamos GPS en nuestros teléfonos, pero ninguno de nosotros tenía servicio. Nos desviamos por un camino desconocido que no estaba en muy buen estado. De hecho, parecía que los guardabosques habían usado una retroexcavadora para bloquear el camino con un montículo de tierra. Había una barrera de metal rota tirada en el bosque cerca de allí. Dicho esto, parecía que algunos vehículos 4x4 habían pasado por encima del montículo, así que estaba bastante desgastado. Nuestra F-150 tenía una buena altura desde el suelo, así que decidimos pasar por encima del montículo. Había un viejo camino de grava del otro lado, y el camino estaba prácticamente libre de escombros. Condujimos unos pocos kilómetros por este camino y nos encontramos con un claro junto a un pequeño arroyo. Había algunas lonas azules colgadas sobre una mesa de madera contrachapada clavada a un árbol, lo cual nos pareció algo raro. Sin embargo, ya estaba prácticamente oscuro en ese momento, y no queríamos seguir conduciendo toda la noche buscando un lugar para acampar. Dejamos las luces de la camioneta encendidas y montamos la tienda. Mientras armábamos la tienda, comencé a notar que había mucha basura en el bosque que rodeaba el sitio. Vi una botella verde tirada en el suelo. Me acerqué para mirar la etiqueta y vi que era una botella de insecticida para jardín y hogar. En ese momento estaba muy cansado, y solo pensé que alguien había estado tirando su basura doméstica por aquí.
Ninguno de nosotros pensó que era raro que alguien tirara basura en un área que está a más de 1 hora de la casa más cercana. Montamos el campamento, tomamos unas cervezas e hicimos chili desde cero. Para ese entonces, probablemente eran como las 11 de la noche. Mientras estábamos comiendo, notamos un resplandor tenue al otro lado de una colina cercana. Al principio pensamos que era la luz de la luna filtrándose entre los árboles. Sin embargo, los ángulos no tenían sentido. No parecía ser una luz brillante y no se estaba moviendo. Era algo así como el resplandor que se ve sobre una ciudad iluminada. Sin embargo, no podíamos ver la fuente de la luz. Como no había otros caminos de acceso en el área, dedujimos que no se trataba de otros campistas. La colina estaba a unos 400 metros de nuestro campamento, así que decidimos ir a investigar. En circunstancias normales, sé que no lo habría hecho. Sin embargo, todos teníamos algunos rones con coca en el estómago, y 2 de nosotros, Jacob y yo, decidimos ir a ver. Nuestro otro amigo, Jeremías, decidió quedarse a preparar palomitas de maíz en el fuego. Comenzamos a caminar hacia la fuente de luz, y la situación se volvió aún más extraña. Todos los árboles en el área tenían la corteza arrancada en un círculo alrededor de sus troncos. Pensamos que podría haber sido obra de un castor que vivía en el arroyo, pero nos parecía raro que un castor fuera de árbol en árbol arrancando la corteza en un círculo. Jacob y yo empezamos a bromear en voz alta sobre el castor fantasma, probablemente por el efecto del alcohol. Justo cuando estábamos casi en la cima de la colina, Jacob tropezó y gritó, ¡mierda! Unos segundos después de que gritara, la luz, lo que fuera, se apagó. Nos miramos y decidimos que tal vez no necesitábamos saber qué era esa luz después de todo. Caminamos de regreso en silencio, mirando hacia atrás cada pocos segundos. Decidimos apagar nuestra linterna y usar solo la luz de la luna para volver al campamento. Cuando estábamos a unos cientos de metros del campamento, vi a mi otro amigo Jeremías caminando alrededor del campamento. Llevaba un abrigo con capucha que no le había visto antes. Por alguna razón, estaba sosteniendo su pistola de paintball en la mano, lo cual nos pareció un poco raro. La fogata se estaba apagando, así que no podíamos ver muy bien nuestro campamento. Para ese momento probablemente habíamos estado fuera casi 1 hora. Desde la distancia parecía que Jeremías estaba buscando algo. Seguía caminando alrededor del campamento y mirando dentro de la tienda. Cuando estábamos casi de regreso al campamento, vimos a Jeremías caminar por el camino por el que habíamos llegado. Supusimos que iba a usar el baño y no quería adentrarse en el bosque como nosotros. Cuando regresamos nos sentamos junto al fuego y esperamos a que Jeremías volviera. De repente lo vemos salir tambaleándose de la tienda y vomitar a unos pasos. Después de que nos fuimos había tomado algunos rones con coca más, murmuró. Le preguntamos por qué estuvo rondando el campamento con la pistola de paintball, y puso una expresión extraña en su rostro. Están guardadas en la cabina de la camioneta, ¿la desbloqueaste? Vamos a revisar la camioneta, ingresamos el código de la puerta y vemos todo nuestro equipo de paintball, tal como lo dejamos antes. Las llaves de la camioneta todavía estaban escondidas en un llavero magnético debajo. Sentí un nudo en el estómago. Jeremías, ¿qué estuviste haciendo después de que nos fuimos? Le pregunté. Estaba viendo una película en mi teléfono, luego me quedé dormido, supongo. Pero estabas caminando con tu pistola de paintball, ¿verdad? ¿Te cambiaste de chaqueta? Jeremías dijo que había estado en la tienda desde que nos fuimos, y que había estado usando el mismo suéter sin capucha toda la noche. Alguien había estado merodeando por nuestro campamento y no era Jeremías. En ese punto, todos estábamos demasiado borrachos para conducir, pero decidimos empacar nuestras cosas e irnos a mi casa esa misma noche. No nos molestamos en recoger la tienda, simplemente la doblamos con los sacos de dormir y todo dentro. Saltamos a la F-150 y empecé a conducir para salir de allí. Cuando llegamos al montículo de tierra, vimos algo gris bloqueando nuestro camino. La barrera de metal que había estado tirada en el bosque antes estaba ahora de vuelta en su lugar, justo sobre el montículo. Para ese punto, todos estábamos totalmente sobrios ante la situación. Nadie quería salir del auto para tratar de mover la barrera. Tenía una defensa metálica en la parte delantera de la F-150, así que avancé lentamente y empujé la barrera con el frente de la camioneta. Se cayó, debe haber estado solo equilibrada en la parte superior, y pasamos sobre ella lentamente. Temíamos que estallara una de las llantas de la camioneta al pasar, pero no ocurrió.
Mientras íbamos por el camino, vimos un vehículo siguiéndonos con las luces apagadas. Estaba a unos 300 metros detrás de nosotros, pero lo veíamos de vez en cuando la luz de la luna se reflejaba en él. Empecé a conducir tan rápido como pude por el camino del servicio forestal, y el otro vehículo mantenía el ritmo. No se acercaba, se mantenía solo a 1 o 2 curvas detrás de nosotros. Solo lo veíamos cuando el camino se enderezaba. Después de aproximadamente 45 minutos de avanzar rápidamente por los caminos de grava, llegamos de nuevo a la carretera principal pavimentada. Empecé a llevar a todos a mi casa, pero decidí tomar un camino diferente solo para estar seguros. No me detuvieron por conducir en estado de ebriedad, por suerte. Acampar puede ser divertido, pero el campamento en zonas muy rurales puede ser peligroso. He pasado por esa barrera de metal desde entonces, pero siempre ha estado en su lugar. Nunca volvería a bajar por ese camino. Hace un par de años decidí irme de campamento con algunos amigos en los bosques de un parque nacional en el noreste de Estados Unidos. La idea era desconectarnos, pasar 3 días en medio de la nada, sin señal de celular, sin gente alrededor. Era el tipo de lugar en el que uno puede perderse de verdad, un espacio tan vasto que el silencio parecía extenderse por kilómetros en cualquier dirección. Pero nos habíamos preparado bien. Llevábamos un par de tiendas de campaña, un botiquín de primeros auxilios, linternas, suficiente comida, y un GPS que solo usábamos en caso de emergencia. La primera noche fue bastante tranquila. Armamos el campamento, encendimos una fogata, charlamos y bromeamos, como cualquier grupo de amigos que se conoce desde hace años. Nos burlábamos de quién se asustaría primero si algo extraño llegaba a pasar, riéndonos de cómo las sombras de los árboles parecían moverse alrededor de la fogata, como si el bosque tuviera vida propia. Al segundo día, después de una caminata de un par de horas, uno de mis amigos propuso explorar un poco más allá de los senderos principales. Quería buscar algo más emocionante, algún lugar que se sintiera verdaderamente aislado. Aunque no todos estaban convencidos, terminamos cediendo. No estábamos tan lejos de la zona del campamento, pero el bosque parecía más denso. Los árboles se amontonaban, sus ramas creando una especie de barrera natural que nos dificultaba el paso. Ya era media tarde cuando llegamos a un claro, y ahí fue cuando lo vimos. Un hombre solitario sentado sobre una roca, mirando al vacío. Nos sobresaltamos un poco al principio. Era extraño encontrarse con alguien tan adentrado en el bosque, sin equipo, sin tienda de campaña, sin mochila siquiera. Llevaba una chaqueta oscura y un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro. Aunque uno de mis amigos intentó hacer contacto visual con él, el hombre apenas movió la cabeza. Tenía una expresión tan vacía que todos nos sentimos un poco incómodos, pero él ni siquiera parecía notar nuestra presencia. Solo estaba ahí, observando algo a lo lejos, algo que nosotros no podíamos ver. Sin embargo, el instinto de educación fue más fuerte y uno de nosotros, no recuerdo quién, porque estábamos todos nerviosos, se acercó para saludarlo. El hombre no respondió. Se limitó a mirarnos en silencio, con los ojos muy abiertos, pero sin expresión alguna. No dijo ni una palabra. Solo se quedó ahí, observándonos, hasta que finalmente nos sentimos obligados a dar media vuelta y seguir adelante. No hablamos mucho mientras nos alejábamos, y por más que intentáramos no mirarnos unos a otros, todos sabíamos que nos habíamos sentido inquietos. Aquel encuentro había sido raro, como si hubiéramos interrumpido algo que no debíamos ver. Quizá había sido solo un vagabundo o alguien que se había perdido en el bosque, o tal vez estaba buscando paz en la soledad, pero algo en su mirada me había dejado intranquilo. Más tarde esa misma noche, después de cenar junto a la fogata, nos fuimos a dormir temprano, agotados después del día de caminata. Me desperté en medio de la noche, sin saber exactamente por qué. Todo estaba en silencio. No escuchaba el crujir de la madera en la fogata ni las respiraciones de mis amigos en sus tiendas cercanas. Me quedé acostado un rato, tratando de convencerme de que era solo el sonido del bosque lo que me había despertado. Fue entonces cuando escuché el grito. Me levanté de un salto y salí de la tienda buscando a mis amigos. Uno de ellos también había salido de su tienda y me miraba con los ojos muy abiertos.
Era evidente que él también había escuchado el grito. Miramos hacia la tienda de nuestro amigo y ahí nos dimos cuenta de que faltaba alguien. No estaba en su tienda ni en ninguna parte a la vista. Su mochila estaba ahí, al igual que su saco de dormir, pero él no, ni siquiera sus botas. Llamamos su nombre varias veces, primero en voz baja, como si no quisiéramos que algo o alguien más nos escuchara, pero luego a gritos, esperando una respuesta. Nos quedamos así unos minutos, parados en medio del bosque, gritando su nombre, esperando que de alguna forma apareciera entre los árboles. Pero solo nos respondió el silencio. Decidimos agarrar nuestras linternas y salir a buscarlo. No era posible que se hubiera alejado tanto sin que lo notáramos. Después de unos minutos de búsqueda comencé a sentir algo extraño en el ambiente. Cada paso que dábamos hacía que el aire se volviera más espeso, como si el bosque nos estuviera observando. Lo único que escuchábamos era el sonido de nuestros propios pies, moviéndose entre las hojas secas. Después de caminar durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo habían sido unos 20 minutos, vimos una figura a lo lejos, una sombra que se movía lentamente. Pensamos que era él y corrimos hacia ella, llamando su nombre otra vez, pero cuando llegamos al lugar, no había nadie. Miré a mi alrededor, apuntando la linterna a los árboles, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había absolutamente nada. Finalmente regresamos al campamento, cansados y confundidos. No sabíamos qué hacer. Intentamos llamarlo una vez más, gritando su nombre al viento, esperando que apareciera entre las sombras, pero no hubo respuesta. Cuando amaneció, tomamos la decisión de regresar al punto de partida y avisar a las autoridades. Pasamos casi todo el día caminando hasta llegar a un lugar donde finalmente tuviéramos señal y pudimos hacer la llamada. Nos dijeron que esperaríamos un equipo de rescate, pero que dado lo vasto y complicado del terreno, tardarían en llegar. La espera fue eterna, y en cada momento pensaba en si él estaría bien, si estaría perdido en algún lugar, si nos escucharía gritar por él desde algún rincón del bosque. Pasaron 3 días completos, 3 días en los que no sabíamos nada de él, en los que el equipo de rescate rastreaba el bosque sin éxito. Recuerdo esos días como un largo lapso de tiempo en el que todo se desdibujaba, donde todo parecía en pausa. Al final, fue un excursionista quien lo encontró. Estaba tirado en medio del bosque, sucio y desorientado, pero sin heridas visibles. Cuando lo llevaron de vuelta y logramos verlo, tenía una expresión en su rostro que nunca olvidaré. Parecía que había visto algo que no podía comprender, algo que lo había dejado marcado de una forma que ni él mismo podía describir. Nos acercamos y le preguntamos qué había pasado, si estaba bien, si recordaba algo, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a entender lo que había ocurrido. Lo que nos dijo me dejó helado. Nos contó que lo único que recordaba era haber estado en una cueva que, según él, estaba oscura y húmeda, y desde donde escuchaba ruidos extraños, ecos lejanos. Dijo que había intentado salir, pero cada vez que lo intentaba, se sentía como si algo lo arrastrara de vuelta. Era como si se hubiera quedado atrapado en una especie de laberinto oscuro y frío. No recordaba cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había pasado dentro. Lo último que recordaba era abrir los ojos y encontrarse tirado en el bosque, sin recordar cómo había llegado ahí. Nadie pudo encontrar esa cueva, ni el hombre extraño con el que nos habíamos cruzado el día anterior. Los días que siguieron a su rescate fueron tensos. Intentábamos regresar a la normalidad, pero la experiencia nos había dejado a todos con una sensación de incomodidad. Nuestro amigo estaba visiblemente afectado y retraído. No era el mismo de antes, el tipo de amigo que siempre tenía una broma o una sonrisa en la cara. Era como si una parte de él se hubiera quedado en ese bosque, atrapada en esa cueva que ni siquiera las autoridades lograron encontrar. La policía y el equipo de rescate hicieron todo lo posible para entender lo que había sucedido. Insistieron en llevarnos de vuelta al lugar donde habíamos acampado, pensando que tal vez podríamos dar más detalles útiles sobre dónde creíamos que podría estar la cueva que él describía. Volvimos al sitio del campamento con algunos agentes, recorriendo el bosque como habíamos hecho aquella noche, pero nada parecía estar fuera de lo normal. Nosotros intentábamos señalar los puntos que recordábamos de nuestra caminata nocturna, describiendo dónde habíamos visto la luz y dónde había desaparecido. Incluso buscamos alrededor de la colina y en la dirección en la que él creía haber caminado.
pero no encontramos rastro de una cueva o de algo que sugiriera que alguien hubiera estado allí recientemente. Los agentes solo encontraron algunos objetos comunes en el bosque, restos de una fogata vieja, latas oxidadas, pero nada fuera de lo ordinario. Nada que pudiera explicar dónde había estado él esos 3 días o cómo había terminado en el bosque. Durante la investigación, mi amigo fue interrogado varias veces, y las autoridades intentaron desentrañar algo de su confuso relato, buscando cualquier pista que les permitiera comprender qué había sucedido en realidad. Sin embargo, lo único que él repetía era que recordaba haber estado en una cueva. Recordaba también una figura borrosa que se movía en las sombras, alguien a quien nunca pudo ver con claridad, pero que siempre estaba ahí, como vigilándolo. No sabía si esa figura era real o si había sido producto de su miedo y desorientación. Cada vez que intentábamos profundizar en lo que recordaba, él se mostraba más evasivo, más tenso, como si quisiera borrar esos 3 días de su mente. Para él parecía haber sido una experiencia casi irreal, pero al mismo tiempo, tan vívida que lo seguía atormentando. En varias ocasiones le pregunté si creía que lo que había visto era solo una alucinación, pero él siempre me respondía de la misma manera, con un tono bajo y serio. Yo sé lo que vi. Esa cueva existe. Después de unas semanas, la búsqueda se canceló, sin ninguna pista sólida y con su testimonio cada vez más confuso y lleno de lagunas. La policía terminó concluyendo que lo más probable era que hubiera sufrido una especie de crisis y se hubiera desorientado, vagando por el bosque hasta que fue encontrado. Nosotros intentamos aceptar esa explicación, pero algo en su mirada nos decía que él nunca había sentido que estuviera realmente solo durante esos 3 días. Con el tiempo, cada uno de nosotros regresó a su vida cotidiana, aunque esa experiencia dejó una marca profunda en todos. Poco a poco fuimos perdiendo el contacto entre nosotros. Era como si algo se hubiera roto en nuestra amistad. Era imposible volver a reír y bromear como antes sin recordar aquel campamento, sin sentir ese miedo profundo que nos había cambiado. A veces, cuando lo veo, intento preguntarle una vez más por lo que sucedió, pero él siempre esquiva el tema, como si no quisiera abrir esa herida. Solo una vez me dio una respuesta directa. Me miró con seriedad, casi con desesperación, y me dijo: «Ese hombre, sé que estaba ahí. No sé quién era ni por qué me llevó, pero sentí que me observaba, que me analizaba, como si estuviera esperando algo. No sé cuánto tiempo estuve en esa cueva. Podrían haber sido horas o días, y a veces pienso que nunca salí realmente de allí. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Nunca se volvió a mencionar al hombre ni a la cueva. Pero desde entonces, cada vez que pienso en ir de campamento no puedo evitar recordar su rostro, ese vacío en sus ojos, y cómo los bosques pueden esconder más de lo que uno se atreve a imaginar».